Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en familia, pero sé que a través de streaming nos está escuchando mucha gente. El día no ha salido muy bueno, con lo cual eso imagino que también ha hecho que mucha gente se quiera quedar en casa porque está más tranquilo y no le coge la lluvia. Bueno, hoy tengo el placer de presentar a alguien a quien admiro y aparte es un amigo, ¿no? Massimo Pisani. Los que estamos aquí lo conocéis porque sois también artistas y conocéis su trabajo, pero aún así voy a dar unas pinceladas de su trayectoria antes de comenzar la conferencia. Bueno, decir que Massimo Pisani es italiano, es de San Martino dell'Argine, perteneciente a Mantua, a la zona de Lombardía, y bueno, ya en su origen nos dice cómo el arte ha envuelto su vida, cuna de Andrea Mantegna o de Giulio Romano, también de las brumas de Leonardo, de su Lombardía natal, y también territorio de los Gonzaga, con lo que supuso también de la influencia y de la magnitud del arte renacentista en esa zona. Bueno, Massimo también es maestro en artes aplicadas por el Instituto Estatal de Arte Giulio Romano de Mantua en el año 77 y también comentarles que funda en el año 90 el grupo cultural Cul dal Sac Produzioni, con sede en el antiguo cine de su pueblo natal, de San Martino, donde allí realizaban conferencias, encuentros, arte, etcétera, creando un movimiento cultural importante en toda la zona. También durante 2 años, antes de venirse y instalarse en Alicante, durante el año 1996-97, es director del Centro Artístico Casa Art de Pegoñaga, que no sé si lo he dicho bien. Es muy difícil, pero... Sí, es complicado. Donde también creo que sigue aún, ¿no? Sigue existiendo de otra manera, pero sigue existiendo este centro de arte. El artístico desaparecido, pero bueno, y formó parte de todo un movimiento artístico que confluyó durante los años 70 y 80 en Italia y sobre todo en la zona norte, como es la zona de Lombardía, donde él pertenece. Comentarles que desde el año 97 ya se instala en Alicante, aunque digamos que de alguna manera puente entre Italia y Alicante, realizando las distintas producciones. En Italia comienza sobre todo intervenciones que hace muy interesantes, esta mañana lo comentaba con él, sobre todo en edificios históricos. En aquel momento era mucho más fácil, ya fuera en iglesias o fábricas un poco en ruinas, que hoy en día casi es impensable, sobre todo por la peligrosidad que tienen, pero eran intervenciones que realmente eran muy interesantes y que muchas veces era juntar lo más contemporáneo con la parte más histórica de la zona. Al llegar aquí en Alicante, se encontró un mundo distinto. Él también ha hablado de todo esto. Quizás él tenía la expectativa de que era algo nuevo, porque la situación era distinta. En Italia llevaban ya todo un recorrido que en España aún faltaba por hacer, pero como les he dicho, pues fue realizando exposiciones y actividades artísticas entre un lado y otro. Exposiciones que realizó aquí en España. En la universidad hizo una exposición colectiva con Javier Romero, del cual ha donado obra a la ciudad, y una de las obras también pertenece a Massimo.
Realizó en el Escorxador una exposición también muy destacada, en la Galería Dipòsit, en la Galería Ural, en la Galería Ana Peris también realizó varias exposiciones, y destacar quizás la exposición más interesante, la última que ha realizado, dentro, que pueden ustedes ver, por no alargarme mucho, todo su currículum. Últimamente, en el 2018, junto a Concha Jerez, que es Premio Nacional de las Artes en España, realizó en el Palacio Ducal de Mantua una exposición conjuntamente, con un contenido político. Y ahí es cuando quería hablar también de la obra de Massimo Pisani. La obra de Massimo Pisani tiene una fuerza conceptual importante. Sus primeros trabajos tienen que ver mucho con el arte povera, con el arte conceptual. También su obra es muy pulcra, muy bien realizada, con lo cual también tiene muchas influencias del minimal, pero con un toque muy personal. En su obra también, viene a ser muy geométrica, y también le da una gran importancia a la ciencia, que creo que está bastante presente en su trabajo. Aparte de todos estos movimientos, sobre todo de los años 60 y 70, que le influyen bastante, también hay una gran influencia de las primeras vanguardias, de las que va a hablar ahora, como son el futurismo, el dada y el constructivismo. Muchas de sus piezas podemos ver imágenes, como son esa serie de los compases, que recuerdan bastante a las imágenes, a las esculturas constructivistas, y también algunas de sus propuestas son bastante dadaístas también. También comentarles que hace poco, el año pasado, la colección de arte contemporáneo que está realizando la Generalitat Valenciana le compró una obra titulada S, en donde habla también de esta idea de la máquina, de la ciencia, que está tan presente en su trabajo. Y quizás, como dice él, también por un poco lo que ha visto, porque también toda la zona de San Martino es una zona bastante industrial que le ha influido bastante. Otra de las cosas que imagino que hablará él también, y que tiene mucho que ver con ciertos movimientos como el dadaísmo, es que una de sus máximas es la utopía, y quizás eso también se refleja en su trabajo. Bueno, comentarles nada más por mi parte, agradecerles que estén aquí, darle la palabra a Máximo, y sobre todo agradecer que haya querido estar aquí presente en la sede universitaria. Y nada más, Máximo, tabula rasa. Gracias, María. Bueno, ante todo, agradecer a la universidad por haberme dado la oportunidad de dar un pequeño recorrido entre los tres movimientos que para mí han marcado un poco mi formación, digamos así, histórica. Y además, bueno, agradecer evidentemente a la universidad y María Marco, por supuesto. Y el porqué de la elección de estos tres movimientos, evidentemente, porque cada uno de ellos tiene digamos, un postulado sobre el futuro. Un futuro que entonces era un futuro positivista de parte de los tres movimientos, aunque hubiera un cierto iconoclastismo, por ejemplo, de parte del movimiento Dada, pero se creía en un futuro inmediato que estaba por venir. Y también porque querían hacer una tabula rasa con todo lo que había venido antes, todos los movimientos anteriores. Querían prácticamente partir de cero y empezar una nueva historia. Este se reflejó a veces a través de cambios políticos también, que vivieron directamente en sus estados, digamos, donde se formaron, excluyendo el Dada, por ejemplo, que nació en una Suiza neutral. Pero bueno, se estaba viviendo en Europa una fuerte condición de cambio histórico, político, social, hasta que desembocó hasta la Primera Guerra Mundial. Los nacionalismos estaban aumentando un poco en todo el Occidente, digamos, y no solo. Era una sociedad industrial
bastante marcada, teníamos una sociedad marcada por la industrialización que venía de la Inglaterra del siglo XVIII, por ejemplo, ya con una tradición muy histórica importante, pero que no estaba acompañada por las costumbres. Entonces había como una especie de fracción entre lo que era el mundo real, el mundo de la representación en el caso del arte, por ejemplo, y que se transformaba en arte pompier, lo que se llamaban los franceses el arte pompier, el arte bombera, que era una pintura de género, muy amanerada, muy de academia, con todo el respeto que se puede mantener por este sector del arte, pero claro, los nuevos movimientos se encontraron un poco enclaustrados en este sentido, ¿no? De tener que vivir una época de cambios y de rapidez anclada exactamente en un mundo, digamos así, rococó, digamos así, entre comillas. Y bueno, tabula rasa, evidentemente, como no sé si sabéis todos, tabula rasa es la tábula donde es un significado filosófico también. La tábula era donde escribían los romanos, era una tableta de cera que venía incisa con un punzón de bronce, generalmente para escribir, como si fuera un bloc de notas. Y entonces, cuando terminabas de escribir, que no te interesaba lo que habías escrito, lo volvías a calentar y lo rasurabas. Entonces, rasare en italiano sería aplanar. ¿Por qué he elegido la imagen del rastrillo? Porque en este rastrillo faltan dientes. Faltan dientes y ¿qué significa el rastrillo? Significa, generalmente se utiliza para aplanar un grava o un suelo. Pero siempre falta algo y queda siempre un rastro de lo que ha venido antes. Entonces estos movimientos, por mucha intención que tuvieron en borrar toda la historia anterior, no lo consiguieron del todo. Venían de ahí, porque cada uno de nosotros es fruto también de todo lo que sabemos y de todo lo que nos ha precedido. Bueno, no me extiendo mucho más en esta premisa. Son 3 movimientos que aquí los propongo en orden cronológico, aunque a mí, sinceramente, el orden cronológico no es que me interese mucho, porque 2 o 3 años de diferencia entre la fundación teórica de un movimiento y otro es una cosa mínima, digamos así, un tiempo mínimo, pero lo he puesto en orden cronológico más bien por comodidad. Y entonces empezamos con el primero, que es el movimiento del futurismo, que vamos... Bueno, esta es una pieza de Naum Gabo, después os explicaré, es una visión exterior. Esta es una pieza de 1930, por ejemplo. Y Naum Gabo evidentemente participó en el movimiento constructivista y también en el Bauhaus luego. Bueno, hablando de futurismo, aquí empiezo con una selección, digamos así, un recorte de lo que era el manifiesto futurista que publicó Filippo Tommaso Marinetti en Le Figaro, donde prácticamente aquí se define el nacimiento del futurismo. Bueno, dice: queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía, la temeridad, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, como si los anarquistas fueran todos destructores, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Imaginaros, por ejemplo, lo que podía significar un discurso así en la época también. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir la moral, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Evidentemente es marcadamente machista, ¿no?, un discurso de esta clase, pero para justificarlo un poco, quiero decir, es que servía este discurso más bien para romper con toda la postura, digamos, de costumbre que había en la época, que seguía en la época, ¿no? Y bueno, aquí después evidentemente el movimiento futurista se amplió en varios sectores, desde la fotografía, la pintura, al teatro, a la música, tocó casi todas, digamos, las disciplinas. Y aquí hablo de Boccioni porque Boccioni venía, por ejemplo, de una pintura postdivisionista
y esta es una pieza, por ejemplo, de retrato de su mujer, y venía de una tradición post-impresionista. Había ya toda una tradición, por ejemplo, con Segantini en Italia, los pintores de los Alpes, por ejemplo, que trabajaban en este sentido. Pero después rompe definitivamente y empieza con, teniendo las bases, por ejemplo, cogiendo las mismas bases, por ejemplo, del cubismo parisino, digamos así. A diferencia del cubismo, que era una imagen estática del objeto, ellos empiezan con lo que llaman ellos la simultaneidad, prácticamente el espacio exterior que entra definitivamente en la imagen. Y entonces el objeto de por sí no es objeto aislado digamos, del mundo exterior, sino hace parte de todo el mundo exterior. Entonces también la idea de la imagen simultánea es fundamental para los futuristas, ¿no? Bueno, aquí hay varios elementos hasta que la figura prácticamente se descompone tanto que prácticamente no se entiende muy bien cuál es el sujeto, ¿no? Aunque esté siempre anclado un poco en la figuración, quiero decir, no han trascendido de la idea figurativa, por lo menos Boccioni, eso. Estos son una serie se llaman gli stati d'animo, los estados de ánimo. Y entonces, donde prácticamente hay una serie completa. Bueno, Boccioni además fue, evidentemente, como casi todos los futuristas, fueron interventistas a favor de la guerra, como hemos leído desde el manifiesto. Casi todos fueron voluntarios en la Primera Guerra Mundial y muchos se quedaron ahí, por el camino, incluido él, que murió en una caída de caballo prácticamente. Y entonces la producción se limitó mucho a pocos años de trabajo, digamos una treintena de años, una veintena de años. Y llegó prácticamente a conceptualizar el futurismo también a través de la escultura. Digamos que fue uno de los primeros escultores futuristas y de los pocos, que no hay mucha alternativa, no hay un panorama muy amplio en caso de la escultura futurista. Y aquí él utilizaba materiales como chapas, madera, cualquier cosa que en este caso es madera pintada, por ejemplo, pero existe todavía el tema de la pintura, ¿no? Prácticamente es una escultura pintada. Pero en una versión sucesiva de lo que decía yo, de la simultaneidad, de la forma que se deshace en el espacio, es paradigmática esta pieza, que es una pieza no muy grande, será como 1 metro de altura, no mucho más. Pero aquí vemos la figura ya descompuesta, donde prácticamente la atmósfera, digamos así, el espacio exterior, entra directamente en la parte escultórica, en el hecho escultórico. Las figuras se deshacen en la atmósfera, pero de aquí, ¿qué quiero decir? Que parece que haya hecho algo sorprendente, pero no es tan sorprendente, porque ha habido ya precedentes en la historia del arte. Y entonces, como a mí me gusta mucho buscar similitudes y contrastes también, encontré estos ejemplos. Entonces, en este caso, pues, es la Nike de Samotracia, que está en el Louvre de París, que prácticamente esta también está en el acto de aterrizar sobre la proa de un barco. Y, evidentemente, un Gian Lorenzo Bernini, donde aquí prácticamente la figura escultora se deshace en el espacio transformándose en árbol, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo le veo mucha similitud. Entonces, quiero decir que cualquier vanguardia, por mucho que quiera hacer tabula rasa con lo que viene antes, siempre falta un diente en el rastrillo. Y entonces no nos damos cuenta que algo queda de la historia y de los conocimientos del arte. Además, por nosotros que hemos sido formados más bien en este sentido. Pues además busqué similitudes, por ejemplo, ¿no? Con estas figuras que se deshacen, me recuerdan a la pintura, por ejemplo, de Alekhine del grupo Cobra, que sería Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Pero es simplemente una asociación de imágenes, no tiene ninguna referencia historiográfica, digamos así, es más bien una visión personal de lo que entiendo yo.
Y, por ejemplo, como en este caso, que son el primer cuadro se llama Los Adioses, que me parece una pieza estupenda porque las figuras casi desaparecen en el trazo. Y una pintura, por ejemplo, de expresionismo abstracto americano, que es Clifford Steele. Yo muchas veces hago un análisis también semiótica, digamos así, o semiológicas. Me gusta mucho investigar sobre la idea del signo, de dónde viene, de dónde procede, por qué lo codificamos en una manera, por qué lo codificamos en otra. Por ejemplo, el triángulo nos comunica peligro. Habría que investigar y hay estudios semióticos muy importantes hechos en este ámbito. Yo simplemente hago esta comparación es para saber que también los movimientos actuales vienen de una tradición, que en este caso es la tradición de todas las vanguardias históricas europeas, por ejemplo. Después hay otros personajes como Giacomo Balla. Él también investigaba mucho sobre el movimiento, más bien como si fueran fotogramas de una película. Es prácticamente una especie de imagen simultánea dividida por sectores como si fueran fotogramas, como si prácticamente crearan imágenes de película. Prácticamente. Hay que considerar que el cine también era muy reciente como medio mecánico, entonces todavía había posibilidad de analizar estas cosas con ojo crítico, digamos así, y investigar sobre la secuencia, por ejemplo, del movimiento de la cola del perro en este caso. Giacomo Balla también hizo una investigación sobre el tema del color, que influenció mucho también todos los movimientos geométricos que han venido después, desde digamos así, del movimiento gestáltico, digamos, de la Gestalt alemana, por ejemplo, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, no sé, para decir algunas investigaciones de Bauhaus, desde mi punto de vista. Y entonces, aquí, por ejemplo, he puesto prácticamente una obra de Balla, donde he investigado sobre el tema de la luz, y una obra de Victor Vasarely también, que es este autor que fue, además, el cual Sempere conocía muy bien. Y después había otros personajes, como Gino Severini, por ejemplo. Gino Severini era un toscano. El grupo futurista es una anécdota, digo. El grupo futurista fue a Florencia para pegarle una paliza porque no estaban de acuerdo con su postura, y al final él entró directamente en el grupo futurista después de la paliza. Curiosamente, pues, discutieron mucho en un café y al final él entró de forma directa a participar en el grupo de los fundadores, digamos, del movimiento futurista. Bueno, aquí, como veis, ya la pintura se entremezcla con la poesía, lo que se podría definir la poesía visual, ¿no? Donde intervienen palabras que hacen referencia en este caso, a la guerra, o a los sonidos, a la onomatopeya, por ejemplo, de los sonidos. Pero, curiosamente, después de todas esas experiencias, digamos, simultáneas, os paso un poco rápido para no entretenerme demasiado, tiene una crisis personal y empieza a pintar en 1923 estas cosas. Y terminó pintando iglesias en Suiza, prácticamente, en el cantón Ticino suizo. Y muchos de estos artistas han tenido como una especie de crisis místicas, porque yo creo que al final esta tensión, esta pulsión por lo absoluto te lleva a pensar que todo lo que estás haciendo al final no es, ¿cómo se puede decir?, no sea suficiente para llegar al absoluto. Entonces, probablemente muchos se refugian en estos términos religiosos o supuestamente religiosos, quiero decir. Es una reflexión que hago yo en general. Bueno, por ejemplo, Gino Severini, una pieza de Gino Severini, aquí la comparo con una pieza de Francis Bacon, que tiene mucha relación con esta descomposición de la cara. En este caso, en el caso de Francis Bacon, como si fuera una imagen casi vídeo, ¿no? Como decir, una imagen desenfocada sacada de un vídeo. Mientras, evidentemente, los medios mecánicos que estaban entonces no permitían tener una visión tan articulada, digamos así. Pero creo que hay una base, más bien que del cubismo, que de por sí me parece un nombre bastante feo, porque
no sé, se habrían podido inventar otro nombre, porque no sé, cubismo, piramidismo, cuadradismo, rayismo, por ejemplo, los rusos también llegaron a crear un movimiento que se llama rayismo. ¿Por qué? Porque pinto con rayos, tiene que, no sé, me parecen un poco forzaduras que a veces lo hacen los teóricos mismos, no los artistas. Carlo Carrà, también otro de los artistas que después fueron los padres de la metafísica italiana prácticamente, pero empezaron con el futurismo. Esto es el asalto prácticamente, el asalto al periódico Avanti. El periódico Avanti era el periódico del Partido Socialista en Italia, el primero del siglo, bueno, prácticamente hasta los años 70. Y nada, este es el asalto prácticamente de los insurgentes futuristas que tenían ideas prácticamente nacionalistas hacia la sede del partido, del periódico. Bueno, tengo que abrir una pequeña paréntesis hablando también de una mujer que fue fundamental en el apoyo de las artes en Italia, que fue Margherita Sarfatti. Margherita Sarfatti fue la amante del Duce, fue, digamos, la constructora, digamos, del Duce, de Benito Mussolini. Como ella reconoce, dice, yo lo creé, pero creé un monstruo. Cuando ella fue su amante, evidentemente, ella era de una familia de Venecia, de origen judía, burguesa, muy culta, y prácticamente formó a Mussolini, digamos, lo introdujo en el tema, lo empujó prácticamente para ser lo que después fue. Y al mismo tiempo fue ministra de Cultura, entonces en este caso apoyó como el fascismo para mí, como casi todos los fascismos, no todos, pero como el fascismo italiano necesitaba consenso, y entonces apoyó todos los movimientos de vanguardia y también los de no vanguardia, quiero decir. Apoyó a los historicistas, por ejemplo, el movimiento historicista en el campo de la arquitectura, donde recuperaban prácticamente la tradición renacentista. Apoyó a los futuristas, apoyó a los racionalistas, a la arquitectura racionalista de Piacentini, de Terragni, por ejemplo, dos nombres fundamentales de la arquitectura italiana. Para mí, por una cuestión de consenso. Había un sindicato fascista de las artes, por ejemplo, que daba la posibilidad a artistas de provincias llegar a exponer en las capitales, cosa que antes no habría existido nunca. Y este fue, creo, mérito también de la influencia de Margherita Sarfatti. No estoy seguro si históricamente será así, pero yo supongo que es así. Era una persona además muy... Y ella apoyó mucho a los futuristas. Los futuristas además adhirieron de forma directa todos al fascismo, o casi todos, quiero decir. Por ejemplo, de Carlo Carrà es el retrato de Filippo Tommaso Marinetti, que fue el poeta y ideólogo del partido del movimiento futurista. Aquí, como vemos piezas que pueden recordar piezas anteriores que hemos visto, porque había como una especie de sello de identidad del movimiento. Entonces, además de un sello de identidad personal, había también un sello de identidad colectivo, que traspasó hasta llegar a Rusia, para decir, ¿no? Y después recupera, digamos, la visión metafísica y recupera también, como muchos del movimiento italiano, por ejemplo, apoyado también por Margherita Sarfatti, como os digo, se creó un movimiento que se llama Novecento. El movimiento del Novecento fue la recuperación, digamos, de la italianidad, si se puede definir de esta forma, ¿no? De toda tradición que venía de la pintura gótica, digamos así, hasta renacentista. Y entonces hay la recuperación de estas imágenes construidas como si fuera prácticamente una pintura pre-renacentista, una pintura del siglo XIV. Con esta perspectiva evidentemente alteradas, que es bastante típica, por ejemplo, de lo que es su visión metafísica, digamos. Él alteraba prácticamente a través de la perspectiva del suelo, por ejemplo, alteraba también la percepción del espacio. Son suelos inclinados, por ejemplo, el horizonte está más bajo
de lo que es la perspectiva misma del suelo. El suelo, la línea de horizonte, si siguiendo las líneas del suelo, estaría más o menos a la altura del techo de la casa, o más arriba todavía. Y entonces te altera la percepción espacial, ¿no? Bueno, y aquí, por ejemplo, he hecho un ejemplo entre lo que es una pintura, digamos, metafísica de Carrà, que con esta tradición historicista, digamos así, de recuperación histórica, y la pintura de Giotto. Y hay una similitud, a mí me parece asombrosa, ¿no? A nivel de construcción del espacio. No solo por el árbol que está en el mismo lugar entre los dos cuadros. Otro personaje es Enrico Prampolini, de Módena. Él también trabaja en este sentido. Y aquí veremos que empieza a utilizar en sus piezas objetos encontrados. Este puede ser una actitud poco futurista y puede relacionarse más con una actitud dadaísta. Después veremos un autor que ha trabajado sobre todo con partes de desecho y, bueno, os anticipo que se llama Kurt Schwitters, es de Hannover y nada, luego os hablaré de él, pero recordar esta pieza porque es curiosa, porque es una pieza curiosísima, porque digamos que hasta entonces los cubistas sí que ponían, por ejemplo, recortes de periódico para simular el periódico o cosas así. En este caso no tiene ninguna relación los objetos pegados encima de la tabla con lo que es la representación. Aquí desaparece la representación. Entonces es una pieza interesante por este motivo. Después es obligatorio hablar de Fortunato de Pero. Fortunato de Pero fue un pintor de Rovereto, una pequeña ciudad del norte de Italia al lado de los Alpes. Fortunato de Pero, digamos, creó prácticamente un espacio que se llama la Casa d'Arte de Pero, que era donde prácticamente su mujer realizaba tapices en paño sobre dibujo de él y se comercializaban también. Él tuvo una experiencia americana, volvió de Estados Unidos fascinado por la velocidad que tenía ya Estados Unidos respecto a Europa, por ejemplo, y lo trasladó. Él siempre ha sido muy lúdico en sus piezas para mí. Tenía una característica lúdica que me parece genial. Trabajó como pintor, como diseñador de muebles, como productor radiofónico. Están las crónicas radiofónicas de Fortunato de Pero, que eran proyectos sonoros, por ejemplo, una cosa que era bastante novedosa por la época, de pensar una obra que para la radio. Y bueno, aquí vemos piezas, es una pieza pictórica, y realizó los chalecos, por ejemplo, por todos los futuristas. Tuve la posibilidad de exponer los chalecos, las reproducciones de los chalecos hechos originales por la última heredera que podía reproducir los chalecos en mi estudio, cuando gestionaba el estudio de Cul-de-Sac. Y en este caso eran los varios chalecos que llevaban los futuristas debajo de la chaqueta normal. Y entonces cada chaleco estaba personalizado según el autor que tenía que llevarlo. Y es prácticamente un mosaico en paño, son recortes de paños cosidos. Se llama mosaico porque no están superpuestos, están, digamos, cosidos uno al lado de otro. Él lo llama mosaico, más bien. Y estas son piezas muy grandes, son estos mosaicos en paño que son impecables todavía. Probablemente la calidad del tinte también era muy distinta de lo que es ahora. Ahora estarían descoloridos por completo, mientras siguen con colores absolutamente brillantes. Os aconsejo, si vais al norte de Italia, de visitar el Museo MART, se llama MART, Museo de Arte Rovereto y Trento, y donde está la colección más grande de arte futurista italiana, por ejemplo. Y es un espacio, ahí podéis visitar también la Casa de Pero, que sigue abierta como museo, donde podéis ver estas piezas que son, esto puede ser 2 metros por 3 o algo así, ¿eh? Después realizó toda una serie también de títeres futuristas y hacía espectáculos de títeres futuristas. Y además, si vais en un bar a tomar un Campari, todavía la botella del Campari fue diseñado por él. Además de la publicidad misma de Campari. Por ejemplo, es un cartel de Fortunato de Pero.
de la publicidad del Bitter Campari, y al lado prácticamente he puesto un artista que se llama Ugo Nespolo, que es un artista turinés que tuvo, digamos, empezó en los años 70, digamos así, pero más bien en los años 80 tuvo este contrato con Campari. Este me parece que fue en el Mundial de Fútbol o algo así. Entonces él prácticamente, yo veo que se inspiró directamente en la publicidad anterior de Fortunato de Pero. El futurismo tocó también la arquitectura. En este caso es Antonio Sant'Elia, muerto a 19 años voluntario en la Primera Guerra Mundial. Estos dibujos son entre los 16 y los 19 años. Fue un artista visionario, un arquitecto visionario. Construyó simplemente una casa, porque entonces probablemente uno se podía titular antes de la mayor edad, porque no existía la mayor edad como por ley. Y entonces él prácticamente tuvo esta visión sobre la ciudad del futuro, con dibujos espectaculares. Yo vi una exposición suya con todos sus dibujos originales, eran impresionantes, sorprendentes. Nunca se realizó ninguna arquitectura que fuera de estas arquitecturas visionarias que él proyectaba, probablemente también por falta de tiempo que ha tenido en su corta vida. Bueno, aquí me he citado a mí mismo porque yo le debo también mucho. Esto es un dibujo, por ejemplo, del 90, le debo mucho a la imagen de Antonio Sant'Elia. Este es un guiño, digamos así, para no ser demasiado serio en la presentación. Pero sí que esta idea de verticalidad, las chimeneas y este imaginario industrial siempre me ha fascinado mucho. Y después llegamos a Luigi Russolo, que fue el músico, digamos, el músico ruidista, digamos, del grupo futurista. Como exaltaban la idea de la máquina, este es un sonido. Estas máquinas se intitulaban las máquinas intona rumori, afina ruidos. Bueno, para no molestaros más, porque es bastante hóstico. Sí, tenían prácticamente, reconstruían los ruidos de la ciudad, porque ellos tenían esta visión de construcción de un mundo nuevo a través de la máquina. Digamos que el corazón del futurismo ha sido la idea de la máquina. Y entonces en este caso eran máquinas que reproducían ruidos. Por ejemplo, estaba, no sé ahora exactamente, como el silbador, el crujidor, tenían todos nombres así más o menos. Bueno, y digamos aquí para concluir, las herencias del futurismo prácticamente son todas en la imaginería que tenemos ahora. Esta es una imagen de Blade Runner y entonces se refleja muy bien todo lo que ha sido la imagen de futuro que tenían los futuristas, y seguimos teniendo la misma imagen del futuro, ¿no? Como una imagen tecnológica, mientras puede ser que sea exactamente lo contrario dentro de poco. Esperemos que no haya desastres naturales o cosas así, pero bueno, tenían una visión positivista de todas formas. El futuro hay que conquistarlo, el futuro es ya y tenemos que vivirlo como tal. Entonces la velocidad, el riesgo, la lucha, vivir al máximo del potencial humano, incluido participar en una guerra, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, Fortunato de Pero. Este, por ejemplo, es una pieza de Fortunato de Pero, este artista que os enseñé antes de un diseño de un mueble. Perdón, ahora voy a silenciarlo. Bueno, otro arquitecto es Mario Chiattone. Mario Chiattone es un arquitecto futurista también. Estos son dibujos de los años 25, 30 más o menos. Bueno,
me resultó curioso comparar esta arquitectura con la arquitectura del skyline de Benidorm, porque me parece que después de casi de 100 años se ha actuado prácticamente los deseos utópicos de estos futuristas, ¿no? Nos adentramos directamente en el futurismo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, el constructivismo evidentemente es un movimiento que ha nacido en Rusia, que evidentemente hay que considerar la época histórica también que ha tenido que vivir el este europeo con las revueltas que todos conocemos hasta llegar a la Revolución de Octubre. No se puede prescindir de hablar del constructivismo sin citar el suprematismo, evidentemente. Bueno, evidentemente uno de los ideólogos, digamos que el constructivismo viene todo de una base también futurista, que también ha habido un movimiento futurista importante en Rusia, pues tuvieron contacto los futuristas italianos con los futuristas rusos también. Hay una anécdota que dice que cuando Filippo Tommaso Marinetti presentó en Moscú su manifiesto futurista, Mayakovsky está en la sala y dice: os enterraremos, en el sentido que se sentían mucho más involucrados con un movimiento de cambio social respecto a los italianos que apoyaron después un régimen, ¿no? Supongo que las tensiones hubieran podido nacer de ahí. Bueno, aquí habéis leído, es obligatorio hablar de Kazimir Malevich, digamos un místico iconoclasta, digamos así, que redujo la imagen digamos que se alejó aún más de la imagen representativa para simplemente sintetizar todo en formas y colores, hasta llegar al famoso límite que todos conocemos. Estas son piezas prácticamente muy reduccionistas hasta llegar a los límites máximos que conocemos, que es la representación de cuadrado negro sobre fondo blanco, cuadrado blanco sobre fondo blanco, cuadrado rojo sobre fondo blanco y muchos más elementos que han reducido prácticamente la pintura al límite. Pero esta es como la búsqueda del absoluto también, de lo supremo, llega a alejarse por completo de lo que es la representación, para hacer cosas, para transformarse en cosas. Es una síntesis total hasta que la obra es la cosa, es el ente, se transforma en una entidad. Por lo menos este era el tentativo, alejarse de la iconografía, pero al final hemos visto que con el tiempo estos se han transformado en nuestros iconos. El cuadrado negro sobre fondo blanco para nosotros es un icono ya, igual como si fuera un icono ortodoxo, un icono de una virgen prácticamente. Y entonces esta tentativa, sí, de representación del Supremo, como tenían prácticamente reproduciendo la imagen de la Virgen en la pintura rusa, por ejemplo, lo tenemos aquí, y por eso que se acercan mucho las pulsiones, ¿no? Cuadrado rojo, por ejemplo, que dice cuadrado rojo, pero no es un cuadrado, evidentemente. Y después se puso a pintar una especie de cubo futurismo, digamos, volviendo un poco a la geometrización, pero representando aquí cuando estaba más involucrado con el movimiento el movimiento del apoyo a la Revolución de Octubre, evidentemente a la representación de campesinos, pero siempre de forma geometrizada, ¿no? Y entonces está la postura de ahí, pero sí que otra vez vuelve, digamos, a una especie de figuración. Pero como os digo yo, como me gusta mucho analizar las piezas por los signos también, aquí he comparado, por ejemplo, de dónde viene, por ejemplo, la cruz de Malevich. Viene de la cruz de San Nicolás, como está, de una cruz de Giunta Pisano, por ejemplo, es una tabla de Giunta Pisano. Después está Bois, está Tapies, está
el cuadrado de Albers, por ejemplo, hasta llegar a la cruz que utiliza Vettor Pisani, que fue un artista conceptual que murió hace unos cuantos años, 6 o 7 años. El pobre se ahorcó en el estudio con unas cuerdas de zapatos. Pero un artista fundamental, dice, os cito porque somos, aunque tengamos el mismo apellido, pues en esta pieza dice, al conejo, a la liebre no gusta Joseph Beuys. Es el título de esta pieza, y prácticamente la utilización, como veis, de la cruz palíndroma, que yo también utilizo mucho, porque me interesa mucho la idea de una cruz palíndroma. La cruz palíndroma un palíndromo es una frase que se puede leer en todas las direcciones, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y en este caso la cruz palíndroma es prácticamente el cruce entre una línea horizontal y una línea vertical. Me parece un símbolo de una potencia bestial. No es un caso que se haya utilizado en siglos y milenios este símbolo, porque es como si fuera el mundo terrenal que se entrecruza con el mundo de la verticalidad, el mundo espiritual. Entonces en el centro estamos nosotros. Esto por lo menos creo. Y entonces es muy interesante como símbolo, me parece un símbolo fantástico y súper potente. Después otro miembro del movimiento, evidentemente, el Nijinsky. El Nijinsky fue también profesor de la Escuela de Artes de Izquierda de Moscú. La escuela se llama Vyutemas, y donde había un departamento de arte también. Lunacharsky, que era el ministro de Cultura de entonces, eliminó todas las academias, las borró por completo, y en alternativa se creaban talleres en las mismas fábricas. Los mismos constructivistas, por ejemplo, daban clases en las fábricas por crear este mundo nuevo, y siempre con una visión anicónica, como digo yo. Puede ser que a ellos les resultara más fácil siendo orientales. La idea de los movimientos anicónicos casi siempre han venido de Oriente. No exclusivamente, pero por ejemplo, para hacer un enlace ahora que me viene de repente, por ejemplo, el expresionismo abstracto americano ha tenido influencia, por ejemplo, de todos los movimientos anicónicos orientales, sobre todo el movimiento del Zen japonés, que tenía mucha influencia en Estados Unidos y en la época de los años 60. Bueno, el Nijinsky es con trabajos gráficos, con trabajos fotográficos. Una de las primeras radiografías con Man Ray, estaba ya trabajando en París, Man Ray, por ejemplo, este artista americano afincado en París, pero prácticamente estaba investigando sobre las mismas técnicas. Esta es la proyección prácticamente de una luz sobre objetos puestos sobre un papel fotográfico fotosensible, prácticamente. Entonces es la huella dejada de estos objetos. No es el objeto, sino la huella dejada por el objeto. Entonces también ahí se habla un poco de desmaterialización. Hasta llegar al famoso manifiesto, digamos un cartel, digamos más bien, que para mí es un manifiesto también, que es los rojos, prácticamente es esta cuña roja que derribará el ejército blanco de lo que sostenían el viejo régimen. Este fue un impacto brutal para mí en el tema de la gráfica en todo el mundo. Y después creó espacios así donde él prácticamente casi reinventó, el Nijinsky y otro artista más, que después os enseñaré, que inventaron la esquina. La idea de intervenir en la esquina es un hecho fundamental para mí en el tema de lo que se podría llamar ahora escultura dilatada, ¿no? Digamos así. En este caso creaban ambientes con... Esta es una reconstrucción, porque a pesar de todo las piezas se perdieron muchas, porque están hechas con materiales muy pobres. Los acontecimientos históricos que después hubo no permitieron probablemente su conservación, y esta es una reconstrucción de un proyecto original. Pero me parece súper interesante porque ya, ¿esto qué es? Ya no es escultura, se podría empezar a hablar entonces de instalación. Pero estamos hablando de los años 20,
18, puede ser que eso sea del 16. No me acuerdo exactamente la fecha exacta de la pieza. Naum Gabo, otro participante prácticamente al grupo de los constructivistas, empezó evidentemente con una visión que viene ya de tradición cubista, digamos así, entre comillas, y después llega a abandonar por completo el tema de la figuración o de la representación para llegar a estos absolutos, que son la utilización de materiales súper nuevos por la época, como metacrilato, por ejemplo, que supongo que habría sido los primeros plásticos utilizados, no sé, y cristal, hierro, pero con una construcción muy rígida, geométrica. O Antoine Pevsner, yo lo llamo Antoine porque no sé exactamente cómo se dirá en ruso, porque Antoine Pevsner prácticamente es el hermano de Naum Gabo. Naum Gabo, digamos que es un nombre artístico, Antoine Pevsner y era el hermano. Prácticamente muchos de estos artistas han influido casi toda la escultura del siglo XX, digamos así, lo que ha venido después y que se ven todavía, a veces a nuestro pesar, en monumentos en medio de rotondas. Digamos que lo que se ve generalmente en medio de rotondas es la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Y no es por criticar nada, pero por ejemplo estas son piezas de cristal y hierro, con una construcción orgánica que sí, que ha influido mucho en la escultura contemporánea. Esto creo que son los dos personajes que para mí han influido más. Vladimir Tatlin, arquitecto, diseñador de pabellones durante las manifestaciones soviéticas, digamos así. La construcción de este edificio imaginario que era el monumento de la Tercera Internacional, este tenía que contener varios despachos, tenía que ser alta 300 metros en origen. Y nada, prácticamente se quedó como maqueta y no se volvió evidentemente a realizar. Se inspira un poco la idea de la Torre de Babel, porque supongo que la Rusia de entonces era una Torre de Babel, porque convencer a un kazajo, un siberiano que entrara en el soviet, por ejemplo, en el movimiento del bolchevismo, yo creo que fuera complicado. Entonces tenían que hablarle, por ejemplo, de Allah en las regiones del sur para poderlo convencer a entrar en el movimiento. Y como os decía, Tatlin con unas piezas, esto es una pieza de esquina, por ejemplo, él fue, digamos, el inventor de las instalaciones de esquina, que a mí me parece de una actualidad alucinante. Yo cuando veo escultores jóvenes, incluido, y me incluyo también, quiero decir, no como joven, pero sí como escultor, digo, no puedo no reconocer la influencia que han tenido estas piezas en la construcción del espacio. Estaban hechos con hierro, material recolectado, cable, digamos que tenían casi una construcción con materias pobres, por ejemplo, materiales pobres que después fueron, digamos, elevadas a materiales nobles al mismo tiempo, ¿no? En vez de utilizar bronce, la gente empezaron a utilizar hierro reciclado o lo que fuera. Y después aquí, bueno, hablando de la escuela del Butemas, el Butemas, como os dije, Tatlin también enseñó en la escuela del Butemas, incluido otro arquitecto más que se llama Golosov. Bueno, en este caso, ellos priorizaban la creación de maquetas, más bien que la representación tridimensional de un objeto, o querían optimizar más el proyecto, el hecho proyectual, materializándose en maqueta. Y entonces aquí encontré estas tres imágenes curiosas, que una es de Vladimir Tatlin, evidentemente. Esta es una maqueta sin clasificar, no he encontrado el autor, por ejemplo, era un estudiante o lo que fuera, que se creó en la escuela del Butemas de Moscú, que duró muy poco porque después fue clausurada también. Fue clausurada evidentemente con la caída de las utopías soviéticas, digamos, cuando el sovietismo se transformó en burocracia pura, entró en el poder Stalin, y entonces ahí se acabó todo. Y curiosamente,
Y curiosamente, esta similitud entre esta maqueta y, como veis, la obra de Franco Gehry que tenemos en Bilbao. Bueno, él le reconoce su herencia, digamos, él se define constructivista, pero al final sí que ha bebido de ahí, evidentemente, él supongo que lo reconozca también, pero hay una similitud que me parece asombrosa. Mayakovsky evidentemente fue el teórico, uno de los fundadores del LEF, el Frente de Izquierda de las Artes. Ellos promovió prácticamente los talleres en las fábricas junto con Rodchenko y Bárbara Stefanova, y nada, prácticamente daban cursos de poesías, leían poesías en las fábricas, daban cursos de pintura, de creación, y en general querían que las artes no fueran recluidas a los espacios burgueses, digamos así, ¿no? que hiciera parte del mismo tejido social. Rodchenko fue un personaje que trabajó con varias disciplinas, entre las cuales destacó, sobre todo para mí, de mi punto de vista, en la fotografía. Dio una imagen nueva y mítica de lo que era el nuevo desarrollo tecnológico que tenía la Unión Soviética entonces. Y digamos, amplificando lo que era la imagen del positivista, digamos así, del obrero. Y después aquí, como siempre yo voy a buscar impresiones y cosas así, pues esto es Bárbara Stefanova, que ella trabajó mucho, sobre todo en talleres de textura. Y aquí son varios proyectos geométricos que ella... Esos son más o menos todos de la misma época, prácticamente antes de los años 30, y curiosamente encontré que este dibujo se parece mucho al logo de Armani. Porque también nosotros bebemos siempre de lo mismo, bebemos siempre de las fuentes de las vanguardias históricas. Por mucho que queramos alejarnos de esa, pues estamos siempre ahí anclados, porque todavía no hemos superado. No hemos conseguido por lo menos superar por el momento, puede ser que un día se consiga superar pero estamos considerando que ahora, por ejemplo, asumimos como marca un signo que ha sido producido 100 años antes. Y lo reconocemos como tal. ¡Ay, qué bonito el logo! Pero el logo, ¿de dónde viene? Tiene una historia de 100 años. Bueno, el proyecto de obras, de trajes para eventos teatrales, ella trabajó mucho en este sentido. Y después Alexander Golosov, este es otro arquitecto que enseñó en la escuela del Butemas. Entonces aquí vamos a correr un poco más. Son proyectos que después de esto sí que se han vuelto a realizar, pero tienen mucha relación, por ejemplo, si vemos con todo lo que ha sido después el movimiento del Bauhaus en Alemania, del racionalismo europeo en general. Sí, él, digamos que era un racionalista, digamos, él, por ejemplo, estaba bastante en conflicto con Tatlin, que era más visionario, mientras él considera, por ejemplo, la idea de Tatlin era de no tener ninguna referencia con el pasado, aunque fuera un pasado próximo, mientras que sí, él consideraba la arquitectura como un fruto de toda la suma, digamos, una suma de todo lo que había venido antes, hasta llegar a racionalizar todo. Evidentemente, si yo necesito una línea recta, tiene que ser recta, no me hace falta otra cosa. Estos son varios arquitectos utópicos también. Después muchos de estos proyectos evidentemente se quedaron en el aire porque eran proyectos utópicos. Chernikov. Pero ya la idea de estas estructuras prácticamente viene un poco de la investigación de los PROM de Tatlin, de Lissitzky. Estos son todos proyectos de pabellones o cosas así que habrían tenido que realizarse en exposiciones internacionales también. Aparte de ser dibujos espectaculares, de verdad, también como ejecución, me parece genial la idea de estos planos, por ejemplo, planos verticales y horizontales, líneas rectas, la diagonal desaparece casi. Otro visionario más. ¿Y qué os parece, por ejemplo, estos
A ver. Perdón. ¿Nos recuerda a alguien que os enseñé antes? Aunque sea un dibujo mucho más rígido, más proyectual, más de arquitecto, pues recuerda un montón a Antonio Sant'Elia, este artista futurista italiano, este arquitecto italiano. Hay una referencia bastante clara, con una visión casi expresionista en este caso de lo que es la arquitectura, como un monolito que se queda ahí anclado en el espacio sin tiempo. Y este, por ejemplo, como os decía, la idea de las maquetas llegaban para decir a temas experimentales como estos. Este es el proyecto de un pabellón que después se puede incluir prácticamente en todo lo que ha venido después con la arquitectura contemporánea. Y la herencia del constructivismo. Ese, por ejemplo, es una pieza de Peter Halley. Peter Halley es un artista de los años 90, por ejemplo, ¿no? 80, 90. Y entonces la síntesis esta que hemos estado buscando tanto tiempo ha llegado hasta estos límites, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, aquí como ejemplos, Malevich y Oteiza. Es azardado, puede ser que sea un azar, que sea azardado demasiado comparar las dos cosas, pero yo le veo comparación. Además hay un proyecto exactamente de Tatlin que se parece mucho. Malevich, la reducción de Malevich, el proceso de Agnes Martin, dibujando líneas y líneas y líneas y líneas hasta que la imagen desaparece, ¿no? Y se queda casi el proceso más bien que el objeto. Es la dematerialización, digamos así, de la pintura. O, en este caso, de Tatlin con la invención de la esquina, como digo yo, y una artista americana de origen china, oriental, que se llama Sarah Tse, donde hace instalaciones muy complejas, donde interviene en el espacio con objetos, varios objetos, también objetos que pueden ser palillos por el oído o lo que fuera, pero va instalando, organizando, digamos que ella va organizando el espacio. Pero esta organización del espacio tiene una tradición que viene de ahí, de la idea de que la escultura ya no es una escultura de pedestal, sino que interviene en el espacio, se transforma en una herramienta más para ver el espacio, digamos así, para vivir el espacio. O piezas como esta de Naum Gabo, como os enseñé antes, y una pieza de Bruno Munari. Bruno Munari fue un artista italiano, evidentemente designer también, que empezó como postfuturista, porque por cuestión anagráficas también, y después desarrolló toda su investigación sobre el arte cinético, programado. Fundó el grupo T de Milán, junto con otros artistas, pero prácticamente la utilización de materiales así, como ligeros para definir una escultura que tuviera esta transparencia, después llegó hasta ahí. Y ahora nos adentramos en otro movimiento iconoclasta europeo, que es el Dada. Bueno, os voy a leer aunque lo podéis leer, evidentemente. Dada pertenece dentro del marco de las debilidades europeas. Es una cochinada como todas. Pero de ahora en adelante queremos zurrarnos en diversos colores para adornar el jardín zoológico del arte de todas las banderas de los consulados. Entonces me parece una postura súper interesante. Bueno, hay que reconocer que el Dada nació en Zúrich, esta ciudad de Suiza. Evidentemente Suiza era un país neutral en la época. Aquí estamos ya en plena guerra, entonces era un país de refugiados. En la misma calle donde se fundó el Cabaret Voltaire, donde se declaró, digamos que fue el primer lugar físico donde se declaró, se leyó el manifiesto dadaísta. En la misma calle parece que viviera Lenin. Por eso que hablo siempre de estas interconexiones de artistas, por ejemplo, los futuristas que se van a Rusia, Lenin que está en Suiza, está en contacto con Dada, después vuelve a Rusia, cruces con París, con Berlín.
aunque hubiera mucho nacionalismo, quiero decir, Europa era todavía una ciudad, un estado cosmopolita. Bueno, se concentraron ahí, evidentemente, por una cuestión de amparo político. Pero bueno, se fundó el Cabaret Voltaire, donde el Cabaret Voltaire estaba fundado por Hugo Ball y su mujer Amy Hennings. Amy Hennings es un nombre ficticio, es un nombre de arte, digamos así, y donde recitaban poesías sin sentido, exaltaban un poco la idea del azar. Se leían poesías en varios idiomas distintos, porque era un sitio de cosmopolita, evidentemente, un lugar donde se reunían todos los intelectuales y artistas de Zúrich, y donde se creaban espectáculos nonsense, como se diría en francés, ¿no? Sin sentido, a veces. Y proclamaban el antiarte como postura básica. Parecía que el grupo fuera, digamos, heterogéneo, pero no lo era tanto. Había los radicales, que después mucha gente que quería entrar en el movimiento Dada no lo aceptaban, porque según ellos eran todavía anclados al arte burgués, cosas así. Ha habido varias tensiones, no ha sido tan fluido como tenía que ser un movimiento artístico. Hubo tensiones entre, por ejemplo, Dada Berlín, Dada Hannover, Dada Zúrich. Hubo varias tensiones entre los miembros del Dada. Bueno, Hugo Ball y Amy Hennings montaron el Cabaret Voltaire, que está en esta calle. Ahora existe todavía, pero ahora supongo que será un sitio para turistas. Y ahí se exponían, por ejemplo, obras hasta de los alemanes, porque aquí podemos, por ejemplo, en esta pieza en detalle, podemos ver a una pieza de Jos Groth. Jos Groth fue este pintor, se definió dadaísta, aunque tenía una base para mí que venía un poco del expresionismo alemán, un ancla ahí. Se pelearon mucho los dadaístas contra los expresionistas, digamos la losa de los expresionistas. Y después el teórico, uno de los teóricos, evidentemente poeta, escritor, era Tristan Tzara, refugiado él también en Suiza, y aquí prácticamente da una definición de lo que es el Dada. ¿Qué es Dada? Un arte, una filosofía, una política, un seguro de incendio, una religión de Estado. ¿Es el poder real o no es nada en absoluto? Y entonces esta visión casi nihilista se transforma en una visión afirmativa al mismo tiempo, de mi punto de vista. Tiene una visión siempre hacia un futuro positivista. No obstante, yo niego, pero existo. Entonces, no sé, por lo menos es mi visión. Dada no significa nada. Si nos resulta inútil y pierde el momento, es el momento para una palabra que no significa nada. Parece que la palabra Dada ha sido escogida de un diccionario inglés-alemán por azar, abriendo una página y poniendo un dedo. Y entonces Dada es la primera palabra que dice un niño, realmente, por lo menos en Alemania. Y Dada significa sí, sí, yes, sí, sí, en ruso, por ejemplo. No tiene ningún sentido, no tenía ninguna necesidad de... Bueno, Raúl Hausmann también participó al movimiento Dada, y aquí, por ejemplo, a diferencia empiezan los ensamblajes, por ejemplo, en el caso de los fotocollages, digamos así, o los collages, en este caso es un collage, y los ensamblajes de objetos, aún así, que tienen una visión, que puede ser que tenga un origen también relacionado con el surrealismo francés, pero se despega completamente de la idea de, digamos así, de la visión psicanalítica, digamos así, que te podía tener el surrealismo francés, de la visión del mundo oculto, de los sueños, del inconsciente, digamos así. Mientras ellos se limitan a oponer a esto a un sentido de orden. Aunque después esta pieza con el tiempo me parece súper ordenada.
El Dada en París, estos son todos los participantes del Dada en París. Evidentemente hay un contacto entre el Dada Zurich y el Dada París. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en este recuadro Man Ray, después aquí está Zara, hay varios personajes más que ahora no me acuerdo cuáles son. Bueno, y el Dada en París tiene otra vertiente. Evidentemente la situación cultural de París nace desde otro presupuesto. Hay toda una tradición cultural en París, que era la ciudad más potente a nivel cultural de Europa en la época. Todo parecía que ocurriera ahí. Y varios personajes, entre los cuales Francis Picabia intervino también con la idea de dibujar estas máquinas como elementos, digamos, de un mundo sin anclaje, digamos así, no sé cómo definirlo, sin anclaje con lo real. Piezas, por ejemplo, como esta, que a mí además me recuerdan mucho como esta idea de construcción tan confusas. Por ejemplo, curiosamente me recuerdan las firmas que han dejado todos en la bodeguita del medio en Cuba, por ejemplo, donde están estas firmas que se han superpuesto en años y años ya, ¿no?, hasta llegar a llenar todo el espacio, ¿no? Siempre Picabia con su representación de las máquinas. Y la fundación de estas revistas es Dada 4 o 5. Después fundaron revistas. Hubo también en mi ciudad, por ejemplo, una ciudad muy pequeña, porque mi ciudad tiene 50.000 habitantes, Mantua tiene 50.000 habitantes. Hubo una revista que se editó por, no sé si hay 3 o 4 números, de dos artistas de ahí, que eran la única revista dadaísta italiana. Se llama Bleu. Bueno, aquí me he citado yo también, como la idea de esta construcción mecánica me interesa siempre mucho, siempre me ha interesado mucho, es un guiño también a mi forma de actuar con la idea de un análisis de la máquina. Estas son imágenes digitales, construidas digitalmente, con un programa que no es un programa de escritura, que es un programa de escritura y no un programa de gráfica, que es Word. No me voy a extender más. Aquí también, como decía, a propósito del constructivismo antes, que fue el primer movimiento donde entró la mujer de forma, en el caso del constructivismo, entró la mujer de forma sustancial en el movimiento artístico, como os decía, Olga Stefanova, Popova, Eskin, muchas más artistas, quiero decir, ahora. Pero también en el grupo dadaísta entraron muchas mujeres. Digamos que era, no sé si el 30% por lo menos, porque Sophie Teuber-Arp ha sido una mujer de Arp, evidentemente, que hacía textil. Pero claro, estos textiles tienen ya una visión prácticamente que puede recordar prácticamente todo el africanismo que había llegado a París al primero del siglo. Entonces hay cierta referencia a la cultura popular africana. Ella también creó estos títeres, pero estos títeres ¿no os recuerda también a los títeres de Pero? Curiosamente parece que toda Europa estuviera casi en el mismo barco, aún peleándose entre ellos. Y después una pieza de Sophie Teuber-Arp, que me parece una pieza genial, de una modernidad absoluta. Y una pieza de Damien Hirst, este autor que vende sus obras a precios alucinantes. Pero ¿de dónde viene todo esto? Parece que como se dice en Italia, abbiamo scoperto l'acqua calda, hemos descubierto el agua caliente. No sé. Man Ray, como os decía, con los rayograph, como lo llamaba él. Man Ray fue amigo de Duchamp, evidentemente, y de todo el movimiento. Hay una autobiografía suya muy interesante que habla de Kiki de Montparnasse, que parece que era una figura, una stripteaseuse de Montparnasse, que parece que con esta mujer tenía que algo especial, porque estuvo con Man Ray y creo que estuvo también con Hemingway, si no me equivoco. Pues,
Y esta es la foto de Kiki de Montparnasse, con esta reconstrucción de lágrimas en cristal. Más radiografías. Y uno de los primeros móviles que se han construido con perchas. Y la famosa foto de Murray jugando al ajedrez encima de una azotea con Marcel Duchamp. Existe un vídeo de Jean Clair. Es una película de Jean Clair que rodó Jean Clair, este director de cine francés. Rodó la película con los dos personajes jugando al ajedrez encima de un... Como sabéis, Marcel Duchamp era un artista que ha sido definido uno de los padres del conceptual y que después del resto de su vida se dedicó al ajedrez. Me parece la obra más conceptual que ha hecho, es el ajedrez. Él empezó con prácticamente una visión futurista, como vemos de la descomposición del movimiento de un desnudo bajando una escalera, Nu descendant un escalier, se titula el cuadro, y hasta llegar a los famosos ready-made, que son objetos intervenidos o no. Son piezas, por ejemplo, una pieza interesante que siempre me ha fascinado, este rollo de cuerda, donde cuando tú la mueves se oye un ruido interno. Y entonces, evidentemente, si lo desmontas, vas a perder el significado del ruido interior. Entonces, como si fuera una especie de obra sellada donde hay un secreto dentro. Creo que se intitula Avec un bruit secret, con un ruido secreto. Y varias piezas, como estas son famosas, si buscáis información sobre el ready-made de Duchamp. Estas, por ejemplo, no parecen terrones de azúcar, pero son terrones de mármol. Y una de las piezas fundamentales es esta, donde prácticamente él dejaba caer un hilo en el suelo y como se quedaba en el suelo, él marcaba prácticamente la línea y creaba una especie de, digamos, de regla determinada por la casualidad también, por el azar que dejaba la marca del hilo. Hasta la visión, digamos, voyeurística, que esta me parece una obra genial, que le costó años en terminarla, y prácticamente tú miras con una especie de mirilla, y esto me influenció bastante, ¿no? La idea de mirar a través de una mirilla me interesa mucho, ¿no? Porque es como una imagen robada. Entonces yo intervine en otras esculturas que realicé, que se llamaban pasillos virtuales mecánicos, donde tú mirabas en una mirilla y veías un paisaje industrial infinito. O un pasillo de un metro, por ejemplo, podría simular un pasillo de 1 metro. En este caso, él trabajó sobre este tema. Después hay toda una teoría alquímica sobre los símbolos que él utilizó, la lámpara, que evidentemente es un símbolo alquímico, pero prácticamente es una vieja puerta. Él construyó este espacio y prácticamente hay una especie de escultura de goma espuma o algo así, no me acuerdo bien ahora el material, donde reproduce el sexo femenino de una mujer, un torso femenino con el sexo expuesto, y después se llega, evidentemente, saltando de París, vamos directamente a Berlín, para no extendernos mucho. Berlín, digamos que el Dada se marca políticamente contra el nazismo y contra el nacionalismo alemán, y para resaltar, yo resaltaría a John Herzfeld, que no se llama John Herzfeld en inglés, pero sino Johannes Herzfeld, que sería la traducción literal de Herzfeld. Él tuvo que evidentemente, en la época nazi, tuvo que escapar al extranjero porque estaba perseguitado, porque evidentemente fundaron estas revistas y él mandaba estos fotocollages, digamos, que eran brutales para mí. Aquí, por ejemplo, está evidentemente Hitler cocinando o sacrificando la República Francesa, en este caso, y aquí la imagen de Mussolini transformado en una calavera, que es bastante evidente también la imagen. Él siempre conseguía mandar las imágenes, no sé de qué forma azarosa, que podían llegar a Alemania. Bueno, aquí ya vemos, por ejemplo,
he cogido este cartel porque me parece Madrid 36, aquí no pasarán, y sí que han pasado, es a nuestro pesar. Y nada, la revista Caca, Dada Caca. Jos Gross, que digamos fue involucrado muy políticamente aún perteneciendo a un movimiento Dada que era un poco estaba en contra de la politización, digamos el Dada original. Ellos sí que en Berlín tuvieron que involucrarse de forma directa. Él hacía dibujos, por ejemplo, de la sociedad berlinesa, decadente, muy potentes, dibujos muy potentes, muy directos, muy gráficos, muy, digamos, accesibles, digamos así. Y después otro elemento más era Hannah Höch, digamos que fue una de las pioneras del fotocollage. Ella trabajó toda su vida, tuvo una vida, una paréntesis lésbica también, vivió 10 años con una mujer, entonces reivindicaba también el rol de la mujer liberada de los vínculos tradicionales. Y aquí, bueno, vemos una representación de estas alteraciones cogiendo fotos. Estas son obras, las de color son un poco posteriores porque digamos que el color intervino más tarde, digamos, en su producción. Dada Köln, evidentemente con Theodor Bargeld. Voy un poco más rápido aquí para no entretenerme mucho más. Max Ernst, evidentemente, os aconsejo que de visitar su pueblo natal que se llama Brühl, en la provincia de Köln. Hay un pequeño museo muy bonito, muy pequeño, muy agradable, en un sitio especial. Y le han dedicado un buen museo donde podéis ver algunas de sus obras fundamentales. No muchas, pero son estos museos a medida humana, ¿no? Entonces, donde aprecias mucho. Yo tuve la suerte de estar ahí. Max Ernst en Jean Arp, evidentemente. Pero este tiene ya, por ejemplo, ya una conexión un poco más estrecha con lo que era el tema del surrealista, ¿no? Digamos así. Estaban, digamos, en el linde. Jean Arp, prácticamente, bueno, después Jean Arp hacía estos recortes muy simples en madera, en mármol, en varios materiales distintos y lo iba ensamblando. Aquí también con la idea de eliminar, por supuesto, cualquier representación. Y después llegamos al Dada Hannover con Kurt Schwitters. Kurt Schwitters pidió de adherir al grupo Dada, pero el grupo Dada más radical no lo aceptó, parece. Y entonces él inventó un nuevo nombre, digamos, por su adhesión, digamos así, el movimiento Dada, que lo llamó März Dada. März es digamos, la palabra recortada de Kommerz. En alemán Kommerz es comercio. Digamos que él no lo hace tan porque tenía una visión todavía ligada a la producción artística, cosas que, por ejemplo, los radicales zuricheses no querían. Ellos proclamaban el antiarte, mientras según ellos, Kurt Schwitters entraba ya, tenía una visión más bien de artista, digamos así, ¿no? Hubo varias tensiones en el Dada. Pero, por ejemplo, en este caso, una pieza de Kurt Schwitters que puede recordar mucho a las obras de Picabia de antes, ¿no? La idea de utilización de material encontrado y ensamblaje, porque en este caso creando una máquina ficticia. Y también, como os recordaba antes, el futurista, este ensamblaje futurista que os enseñé antes de materiales de desecho. Sí que es verdad que en este caso es un poco más estructurada la imagen, digamos que hay una cierta construcción, no es tan casual. Pero claro, el recorte de periódico no está interpretado como en la época cubista para simular algo que sea real, sino pierde cualquier contacto con la realidad, para transformarse en textura o
o forma misma, hasta llegar a utilizar materiales de todas clases, madera, trozos de metal, cualquier material. Y este se llama cuadros Merz, Merzbild. Merzbild es cuadro. Merzbild, en este caso, después llegó a la tercera dimensión, se titulaba Merzbau. Merzbau sería construcciones Merz, siempre con esta palabra que él había, como os digo, recortado de la palabra Commerz. Hasta llegar a estos que se llaman Merzbild, Merzbau, perdone, y él llenó prácticamente su piso, que empezó a construir esta construcción que iba creciendo, casi sin fin, con todos los materiales posibles, escayola, madera, y hasta parece cosas que le dejaban los amigos, que le incrustaba dentro en esta estructura. Cuando terminó el piso, se compró el piso de arriba y siguió con esta estructura en el piso de arriba, abrió un agujero y siguió construyendo arriba. La pieza esta desapareció, evidentemente. Las contingencias de Alemania fueron desastrosas en esta época. Además, como quiero recordar que muchas de estas obras fueron expuestas en la exposición más bonita que creo que ha pasado en Europa, que se llamaba El arte degenerado, organizada por el partido nazi, como mofa, digamos, de todas las vanguardias que habían ocurrido entonces. Pero claro, creo, una exposición de una de las más interesantes, que evidentemente el partido nazi optaba por un arte figurativo, por un arte convencional, que exaltara los valores alemanes, como después ocurrió también, o como antes había ocurrido en Unión Soviética, con el apoyo incondicional de Stalin al arte soviético, con una visión, digamos, realista, digamos. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué? Bueno, aquí esta es una reconstrucción, ¿eh? Os digo eso simplemente porque, a nuestro pesar, las vanguardias tienen una vida breve, por eso se llaman vanguardias. Después se transforman en otra cosa, o por inercia, o por conciencia popular, o por algo, nos acostumbramos a ellas. Por ejemplo, es que mucha gente ahora te dicen, yo no entiendo el arte popular. Digo, sí, el arte de vanguardia. Digo, tú tienes una camiseta que es arte de vanguardia, aunque tú no lo sepas. Un logo que tienes o un dibujo que tú tengas viene de una tradición, por lo menos de las vanguardias históricas. Lo tiene asumido como tal. Simplemente el hecho de ponerse una camiseta pop, por ejemplo, ¿no? Con una imagen pop. Esto se acepta, pero si la camiseta está estirada sobre un lienzo, ya no la entiendo. Es que es curioso esto, ¿no? Bueno, y al final, las herencias del Dada. ¿Por qué he puesto esta, ¿cómo se dice? Spilla di sicurezza, ¿cómo se dice? Un imperdible, perdón, es que se me pasan las... ¿Por qué he puesto un imperdible? Porque pienso que toda la herencia del Dada, por ejemplo, se ha incrustado de forma definitiva en otro movimiento iconoclasta que hemos tenido últimamente. Bueno, aquí sigue, por ejemplo, con la influencia que ha tenido después el Dada en Estados Unidos, por ejemplo, cuando el Dada se trasladó a Estados Unidos, y que fundaron la revista 394 y cosas así, dejó unos rastros ahí también. Y entonces aquí vemos una pieza de Schwitters y aquí vemos una pieza de Robert Rauschenberg, uno de los artistas del movimiento New Dada americano, que es exactamente el movimiento seguido a la pop art. Una pieza de Rauschenberg que me parece que tienen unas posturas bastante similares. La utilización de materiales pobres, de desecho. Y eso porque os digo el imperdible. Imperdible porque citaba un movimiento actual, tampoco tan actual. El movimiento nació en el 77, que es el movimiento punk inglés.
por ejemplo, que nació en Inglaterra, después se extendió en toda Europa. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la gráfica, esta es una obra de Theo van Doesburg, un artista dadaísta, y aquí vemos un fanzine punk de la época, donde la gráfica prácticamente se puede decir que es la misma, descompuesta, así. Y entonces, para despedirme, Dios salve a la reina. Bueno, muchas gracias por la atención, espero no haberos aburrido. Y quiero disculparme si habrá algún fallo, evidentemente, historiográficos, porque yo hablo digamos, me pongo en la visión de un artista y no de un historiador. Yo no soy historiador, evidentemente, aunque haya, digamos, intentado investigar lo más posible los temas del cual os he hablado, pero quiero decir que estas herencias siguen vigentes. Estos tres movimientos siguen vigentes hoy en día. Esperemos que un día consigamos superarlo. Esto es mi esperanza. En mi caso, no sé si será posible por cuestiones anagráficas. Bueno, de todas formas, muchas gracias a todos. Gracias de nuevo a la universidad. Gracias a María Marco. A ver, ahora sí. Máximo, darte la enhorabuena por el trabajo que has hecho, porque es un trabajo de investigación y bueno, vienes a decir que no hay tabula rasa en realidad, porque nunca hay. O sea, se parte de un pasado que está presente, estuvo presente en las primeras vanguardias y lo hemos visto como desde Grecia, sí, ¿no? Como os decía antes, en este rastrillo que nosotros intentamos aplanar todo lo que ha estado antes, intentar aplanar todo el camino, pero en este rastrillo falta siempre un diente por la cuestión del uso, sí. No sé también, pero queda siempre una huella. Y aunque consigamos aplanar todo lo que es digamos, todo lo que ha venido antes, intentamos borrarlo, es materialmente imposible, porque las marcas también borradas se quedan. Se queda en el hecho que la hemos materializado a través de un gesto. El hecho de escribir sobre una tablilla de cera con un punzón, aunque yo vaya a borrar lo que he escrito se transforma, el objeto, el pensamiento se transforma en un objeto y el objeto desaparece, pero el pensamiento sigue resistiéndose en desaparecer, porque yo lo he trazado. Sí. Y el pensamiento se transmite también, o sea que... Para mí el tema es este, tabula rasa, bien, tabula rasa es un concepto que es fascinante de por sí, pero creo que por la humanidad es imposible de conseguir, quiero decir. El pensamiento se queda incrustado en algo, aunque tú lo borres. Tú escribes un te quiero en la playa, llega una ola, se lo lleva, pero tú lo has escrito y a través de tu acción la has definido como entidad. Después no es una entidad material, es una entidad que desaparece, pero la entidad se queda. El hecho es un hecho humano, el hecho de dejar algo, ¿no? Aunque mi obra en un futuro termine en un vertedero, la obra seguirá existiendo en la memoria colectiva, que después se irá borrando, por supuesto, con el tiempo. Pero supongo que algo quedará en la experiencia, por ejemplo, de una persona, a través de un gesto cotidiano que tiene en otra situación. Bueno, no quiero extenderme más. No, es muy interesante y lo que comentas, ¿no? Es incapaz de romper y fíjate que es curioso que también parte de lo que se produce en las primeras vanguardias, que es un momento de entreguerras también, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en algunos aspectos se parece mucho a la época actual, ¿no? El hecho de la vuelta por ejemplo, del nacionalismo, ¿no? Sí, que es algo que ahora mismo está muy vigente. Es como una cosa cíclica, cada 100 años parece que se repita. Exactamente. Curiosamente, si
Por ejemplo, toda la guerra mundial se desencadenó a través del atentado al Gran Duque en Kosovo. Recordemos Kosovo. Balcanes. Todavía estamos con esta historia. Los serbios, hasta acá, pues Austria prácticamente fue contra los serbios, porque pensaban que fueran los serbios. Y seguimos con conflictos que están ahí incrustados después de siglos. Bueno, para la situación más actual, por ejemplo, el tema de Palestina. La primera vez que hice una actuación artística pro-Palestina fue en el 75. Estaba en la escuela todavía. Recolectamos fondos por los campos de refugiados de Tal al-Zatar, 1975. Toda mi vida y esta historia no se ha solucionado todavía. Y no se soluciona, parece que no tenga fin. Además, va empeorando un poco la cosa, además. Un poco, bastante. Se ha incrustado ahí un pueblo que no puede vivir de forma autodeterminada, libre. Y nada, y la comunidad internacional se calla, punto. ¿Y qué va a generar? Va a generar el nacionalismo, no sé, la invasión soviética ha generado el nacionalismo polaco. Y ahora vamos a ver cómo va a Polonia, que quieren quitar leyes de derechos humanos y sobre el tema del aborto, por ejemplo. Y te hablo de Polonia, como podría hablar de Hungría, no sé. Estamos con el tema de Bielorrusia también, claro, esa falta de libertades y de... El fascismo ha nacido porque nosotros hemos tenido los Austrias hasta el 1850. Italia se conformó como Estado en 1850, es un Estado muy joven. Hemos tenido todos ahí. Después tenemos el Vaticano, historias variadas que se pueden ampliar mucho más. Pero después genera un nacionalismo. Y los nacionalismos en general no son buenos. No. En cualquier dirección vayan. Está generando odio entre Evidentemente, la gente. yo no puedo negar, por ejemplo, que el trabajo por ejemplo, en el caso de la arquitectura fascista haya sido la última arquitectura apreciable que hemos tenido en Italia. Bueno, entre comillas, porque después vino, no sé, los años 60 del desarrollo económico, excluyendo esto, pero después ha venido todo el posmodernismo, que ha sido un desastre. La supuesta democratización, ¿no? Se habla mucho de democracia, pero en la democracia cada cual tiene el derecho, es como si tuviera el derecho de hacer lo que le da la gana, pero no es así. La democracia es respetar el ambiente, respetar los demás, no sé, tener un límite, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, para responder a lo de Tommaso Marinetti, no sé, la fuerza destructora de los anarquistas, no sé, siempre se han visto, por ejemplo, en la anarquía como el desorden, mientras es exactamente lo contrario en este caso, ¿no? Y no es por ninguna reivindicación personal y nada más, pero aunque sí. Pero sí que es verdad que es curioso como todo se manipula a través de, no sé, de un término. Tú abres el diccionario de la RAE, anarquía, desorden. ¿Por qué? Tiene que ser así. Si hay más desorden a veces en otro ámbito. Sí. Y además, como hay un libro muy bonito que os aconsejo que se llama Rudolf Arnheim, Entropía y Arte. Entropía, dice que la entropía, donde hay caos hay mucha más información que donde hay orden. Entonces, ¿por qué optamos? ¿Por el caos o por el orden? El orden, sabes ya que no hay expectativa ninguna. Los datos que tienes son estos. Tienes que seguirlos a rajatabla y no sales de ahí con una pregunta. En una cosa caótica está llena de información, o que suponemos que es caótica. Después hay una organización del caos también. Pero para deciros que en la base del caos hay mucha información. Y estos han sido momentos en los cuales han nacido estos tres movimientos de grande caos. Nadie sabía por dónde iban los tiros. Había una guerra inminente ahí.
en Unión Soviética, en Rusia, la Revolución de Octubre. Claro, estás ahí en un torbellino de cosas que yo creo que no se enterará muy bien nadie de lo que está ocurriendo, como nosotros más o menos ahora mismo. ¿Cuál es el futuro que nos espera? No sabemos. Pero fíjate, ellos pensaban en un futuro muy próspero, ¿no? Yo no sé si hoy en día esa idea se tiene también. La idea que ha cambiado mucho en este sentido, que que nosotros tenemos, hasta ahora hemos tenido hemos tenido una visión de futuro en positivo. Hasta los años 60, el desarrollo económico, por ejemplo, que hemos vivido en Italia, con el design, todo va bien, funciona, todo funciona. El design es bueno, la producción es buena, las ventas son buenas, por ejemplo. Los coches funcionan. Sí. La máquina maravillosa. La máquina funciona todo, la Olivetti funciona de maravilla. Y de repente ahora nos encontramos al borde de un precipicio donde la gente nos empuja. Y digo, pero ¿qué hay al otro lado? No sé. No podemos tener la misma visión porque no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. No estoy hablando de esta situación particular que es la pandemia, que es una situación contingente, digamos así. Digamos, es un aparataje más de todo el sistema que está desmoronándose. Esperemos que después de esto venga una nueva construcción, una nueva conciencia, una conciencia social, política, ecológica, yo qué sé, de respeto de los recursos que tenemos, intelectuales. Bueno, nada, no quiero extenderme. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? La verdad es que lleva mucha reflexión todo lo que estamos hablando. No sé si queréis formular alguna pregunta. ¿No? Nada, los he aburrido todos. No, eso seguro que Después no. Después de esta, ¿cómo se llama? De este sermón final. No, ha sido de verdad que muy, muy interesante y bueno, da mucho para pensar. Sí, evidentemente son 3 movimientos que necesitarían, no sé, 4 clases, por lo menos cada uno, cada artista, porque son movimientos muy complejos y estructurados. Por ejemplo, la relación entre el Butenmach y el Bauhaus habría que hablarla también, pero por ejemplo con muchos artistas como Naum Gabo, que después fueron docentes en el Bauhaus, o yo qué sé, o además alguno que se fue al de Stijl holandés, por ejemplo, ¿no? Sí, que había muchas interferencias entre ellos. Sí, hay muchas relaciones, interrelaciones. Ahora se habla de red, pero la red existía también entonces, Sí. Aunque fuera más difícil, pero existía. Pues nada, Muy muchas bien, gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Gracias sobre todo a ti, Máximo, por estar aquí y por la magnífica exposición y gracias a vosotros. Os esperamos de nuevo. Adiós.